Costó un huevo, pero llegamos. Caminamos, fum, fum, fum. Bueno, en fin. Antes de que me olvide, porque son nombres difíciles. Estamos en la vieja ciudad del Suojin. ¿Ve? Ya te dije, me olvidé. Bueno, esta ciudad es una de las primeras ciudades taiwanesas fortificadas. Te estoy hablando de allá de la era del, bueno, emperador, porque también estuvieron los japoneses, pero posteriormente en la dinastía Qing o algo así. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero la idea es comentarte qué es este lugar en donde estamos. Como te dije hace un momento, es la primera fortaleza, obviamente cerrada, de la vieja ciudad de Taiwán. Y lo interesante es que, bueno, hay cosas que son increíbles para ver, como pagodas, templos, hay flores de loto también, no sé si está en la temporada, pero si están, sería genial verlas. Y todo lo que vas a ver ahora es artificial, me refiero al lago. Nada, ese es un lugar turista, gratuito, no hay que pagar nada y es lo que te puedo comentar resumidamente, en líneas generales. Hoy les quiero contar nuestra experiencia visitando este lugar de Lotus Pond. No es nada más que un conjunto de pagodas. Y si no sabes qué son pagodas, no te preocupes, para eso estamos nosotros. Las pagodas son estos pequeños edificios de varios niveles que son creados con fines religiosos. Generalmente son usados por los budistas y los taoístas. Los podés encontrar en la misma zona de los templos. Según la cultura china, los dragones simbolizan el poder y la fuerza, y es un símbolo zodiacal chino. Aquellos que nacen en el mes del dragón se consideran más bendecidos e inteligentes. El tigre, por otro lado, simboliza la destreza, la rectitud y la armonía en la cultura china. En lugar del rey león, los chinos creen que el rey es el tigre, el rey de todos los animales. Al igual que el dragón y el tigre, también es uno de los 12 signos del zodíaco chino. De ahí el origen de esas pagodas. Ahora Katri creo que te dirá algo importante respecto a las pagodas. Entonces, acá tú entras ahí, el dragón, miras fuera, tigre. Esta es que tu mala suerte cambiar para buena suerte. Vamos Sí, a si ver. entras por el tigre la cagas, si entras por el dragón la haces bien, así que ahora, Entras fuera, no puedes ir fuera de dragón tampoco. ahora, si sos supersticioso, sí, igual no es porque seas supersticioso ni nada de eso, sino que tenés que respetar, ¿sí? Entra el dragón, entras, salís tigre, fácil, uno, dos, nada más, no hay que darle tanta vuelta y tantas complicaciones a algo tan simple. Y es gratis, ahí tiene una mujer que quieran que tú Donaciones. dames, sí, pero no Sí. hay obligación. Nadie te dice nada si no das, así que no pasa nada. Casi en cada esquina se levanta un templo que con su arquitectura tradicional se impone a la modernidad de algunos edificios de la ciudad, aunque bueno, quizás esto aplique más a la ciudad de Taipei. Hay que entrar en algunos de ellos y seguir el ritual que se marca. Los templos son como una persona, con dos brazos y una cabeza. Siempre hay que entrar por la izquierda y salir por la derecha. Esto es necesario. La ofrenda es algún tipo de fruta, comida vegetariana o inciensos a los dioses y entender la diferencia entre los principales y los secundarios. En esa parte todavía estoy reprobado. Porque en la tierra como en el cielo hay jerarquías, explicaba una china muy simpática que había por ahí. Tengo hambre. Bueno, yo también, andiamo a mangiare. Bueno, después seguramente vamos a comer algo, pero primero quiero ir al templo. A falta de iglesias hay templos, así que a eso voy. Me voy a ir a dedicar a ver a los dioses de ellos, que no sé cómo se llaman. Esta parte de Lotus Pond es toda una experiencia china. El parque es como un oasis en medio de la ciudad. De hecho, cuando estás aquí solo puedes escuchar el cantar de los pájaros y algún que otro chino cantando karaoke, por supuesto.
La historia de esta pagoda es un tanto enfocada a las supersticiones. Es de extrañar por qué nosotros no tenemos historias tan fabulosas como esta gente. Cada una es mejor que la anterior, o al menos eso es lo que creo, no lo sé con certeza. Pero si sabes de historias de esta índole, déjalas abajo en comentarios porque me súper interesan. Básicamente lo que cuentan los chinos son que son mucho del creer en la suerte y la mala suerte. Bueno, según lo que dicen, en otoño y primavera son las épocas en donde más suerte o mala suerte podés tener. Y bueno, en honor a esas dos estaciones les hicieron dos pagodas para que la gente venga, hagan sus plegarias y bueno, todas sus cosas. Y dato importante, cuando veas hay un dragón en el cual tenés que entrar por el dragón y es seguir todo el círculo, todo el cuerpo, o sea, por el dragón, cabeza, entras y terminás en la cola, ¿sí? Bueno, y bajás y ahí se cumple todo el ritual, eso es lo que dicen. Así que bueno, nada, te quiero mostrar el lugar y sigamos caminando. Si hay algo que hasta el día de hoy sigo extrañando de Taiwán es su gente. Hablar con ellos es todo lo que está bien. Son personas muy receptivas y siempre estarán dispuestos a ayudar. Son seres extraordinarios, casi como la mítica leyenda que vamos a ir a conocer ahora mismo. Cuenta la leyenda que Peichi honra a la deidad taoísta bajo el honorífico dios emperador del Polo Norte. Se dice que el pabellón en sí tiene 72 metros de altura. La espada de 7 estrellas en la mano del dios tiene una longitud de 38 metros, sus picos tienen barrancos y fuentes para servir de fondo, y hay estatuas conectadas por el puente de arco. El lugar de culto y oficio del templo está debajo de la estatua, y sí, por supuesto, es gratuita la entrada. Estamos en un lugar en donde le hacen el monumento a Confucio. ¿Te acordás quién era Confucio, no? Te lo resumo. Confucio era una persona sumamente importante de acá de toda la región china. Donde estamos ahora es un monumento, solamente le hicieron un homenaje a Confucio. Así que te lo voy a mostrar en un 180. Confucio fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo. La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida. Él creía en la benevolencia de obras y fue muy querido por los chinos, que hasta el día de hoy sus enseñanzas son instruidas en las generaciones siguientes. Creo que ha sido un día muy confortable, plagado de historias, leyendas, verdades, mentiras, dioses, hombres que se creían dioses, dinastías, templos y alguna que otra tortuga importante en la historia china. Sin olvidarnos de las supersticiones. En esencia, fue un día no muy tradicional a lo que veníamos manejando. Y sí, por supuesto, los atardeceres asiáticos son de lo mejor. Qué lindo lugar, ¿no? La verdad que muy bueno, che. Nos llevó todo el día, pero porque nosotros estuvimos relajados, sentados, mirando con detalles y demás. La verdad que vale la pena venir y pasar el día, y más si es gratis, eso seguro. ¿Y Venid. cuántos lugares tiene? 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Qué rico. Sí, tiene varios niveles, los templos por lo general. Tiene su dios, creo que será el dios, y al frente el templo y podés mirar el dios y bueno, y cruzar al templo. Bueno, nada, nosotros queremos despedirnos el día de hoy. La verdad que un día re lindo, re simple,
no hicimos mucho, solo venimos a este lugar. Yo pensé que bueno, pensé, ¿no? Y dije, bueno, va a ser un ratito y nada más, no, todo el día, pero vale la pena. Para vos seguramente estas imágenes duren 2 minutos como máximo, pero para nosotros fue un día entero, así que nada, lo entregamos con amor para vos. Vos sos una merda. Gracias por estar del otro lado, nos vemos mañana o en estos días, ¿sí? Sí, no. Ahí tiene otro video, ¿no? Sí, Hay míratelo, muchos otros mírate lugares todo. a ver. Seguinos en los viajes también, que esto también te va a servir para cuando vos estés del otro lado viajando, también. Y esta es la primera vez de video que tú ves a nosotros. No olvides de Taipei Sí, Taipei. y de otros lugares donde nosotros. Nahuel, Café. ¿nosotros qué somos? Laninos. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos mañana. Arrivederci. Que descanses. Buena fortuna a todos, ¿sí? Chao. Gracias. Quitos.